Hola, soy Jesús Valencia, profesor de Economía. Estamos impartiendo un curso de Economía Social en la Universidad Popular y la Federación de Universidades Populares de España. Y hoy vamos a presentar la videoclase de los sistemas económicos alternativos al capitalismo. John Maynard Keynes, un economista bastante famoso en el siglo XX, decía que el capitalismo no es un caso de éxito, no es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y no distribuye los bienes. En pocas palabras, nos desagrada y estamos comenzando a despreciarlo, pero cuando nos preguntamos con qué reemplazarlo, nos quedamos completamente perplejos. Esta frase la dijo allá en los años 30 y 40, y todavía ha pasado 70 años y no se ha encontrado una alternativa al capitalismo o a una forma de capitalismo un poco menos salvaje. Aquí vamos a hablar de tres alternativas. En esta foto vemos cómo dice el capitalismo ha acabado. Instalamos un nuevo sistema. Vamos a hablar de tres alternativas en esta presentación. La primera es el decrecimiento, la segunda es la economía del bien común y la tercera es el participismo o la economía participativa. En esta primera parte, la del decrecimiento, la hemos clasificado en tres partes: el concepto, los problemas del crecimiento y cómo implementar el modelo del decrecimiento. El concepto de decrecimiento es una corriente de pensamiento político, económico y social, favorable a la disminución regular, controlada de la producción económica, con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos. Sabemos que el motivo de la irreversible situación en la que hemos puesto el planeta Tierra, tanto en lo que toca a la justicia social como ecológica, es el crecimiento económico ilimitado. Pero nadie hace nada para cambiar esto. La palabra de crecimiento no es un concepto más, es un término obús para romper el lenguaje estereotipado del sistema consumista. Sico Mansol, presidente en 1972 de la Comisión Europea, dijo: hay que reducir nuestro crecimiento económico y sustituirlo por la noción de otra cultura de la felicidad. El crecimiento es solo un objetivo político inmediato que sirve a los intereses de las minorías dominantes. Casualmente, un año después, en 1973, lo cesaron. El sistema actual está ligado al crecimiento y se dice normalmente que si el sistema deja de crecer, se nos dice que peligran los logros sociales como la salud, la educación, las pensiones y el empleo. La típica frase que se escucha en las noticias de que hay que crecer a más de un 2% anual para mantener el empleo. Pero vamos a discutir en esta presentación si estamos de acuerdo o no con esta afirmación. Pese a los datos sombríos, priman los argumentos a favor de no parar de crecer. Cada vez la economía es más inmaterial, es lo que se dice normalmente, pero podemos criticar esta afirmación diciendo que a pesar del mayor peso del sector servicios en las economías capitalistas maduras, los consumos de input industriales en las nuevas sociedades del conocimiento han aumentado a costa de deslocalizar en los países del este y del sur. Por lo tanto, estamos diciendo que es una economía menos material. ¿Pero por qué? Porque lo hemos deslocalizado las industrias más contaminantes a los países del sur o los países del este, como China o Bangladesh. Otra frase que se alega para favorecer esta economía capitalista es que la ecoeficiencia, la mayor eficiencia en el uso de los materiales y la energía. Pero tenemos una crítica ante esta opinión, que es el efecto rebote o la paradoja de Jevons, en el que indica que cuando se mejora la eficiencia, al mismo tiempo se incrementa el consumo de una determinada fuente de energía. Jevons decía que cada vez que las máquinas de vapor mejoraban su rendimiento en relación al combustible usado, se hacían más máquinas y en conjunto se consumía mucho más carbón que el que se consumía antes. Y ahora vamos a ver el tercer punto sobre el decrecimiento, que es cómo implementarlo. Carlos Taibo nombra que hay 8 R's que serían claves para que se implementara este modelo de decrecimiento. La vamos a clasificar por diferentes grupos y en este primer grupo sería el 1 y el 2, que sería reevaluar y reconceptualizar los términos económicos. Hay que repensar la educación, pues los conceptos aprendidos del sistema nos bloquean la mente para ver otras oportunidades. ¿Cómo ha sido colonizada nuestra mentalidad? Pues por la educación, por la manipulación mediática y por el consumo cotidiano.
La educación, pues ¿cómo? Pues la escuela forma parte de una sociedad en la que una minoría se está volviendo tan productiva que tiene que formar a una mayoría para consumir con disciplina. Hay que desescolarizar la sociedad. Esta frase la decía Ivan Illich. Luego, sobre la manipulación mediática, vemos que la sobreinformación se vuelve desinformación y se combina con publicidad comercial y política para hacerse deformada y manipulada. Y luego el consumo de lo cotidiano es la costumbre y que crea una dependencia. Y ante esta dependencia, en general, puede que no busquemos a quien nos ayude a liberarnos, sino a quien nos siga garantizando el suministro. ¿Cómo liberarse? Pues para ser libre, lo primero hay que quererlo, pero con quererlo no es suficiente, hay que hacerlo. Tampoco nos valen las soluciones a la fuerza, nunca han funcionado. Para reevaluar es preciso deslegitimizar los valores y las ideologías dominantes. La contrainformación o la contramanipulación, que es denunciar la agresión publicitaria, es el punto de partida de la contraofensiva. La educación para el decrecimiento trata de que será imposible vivir en otro sistema sin abandonar las conductas reflejadas creadas por el actual. Hay que extender la idea de que menos no es sinónimo de peor. El segundo grupo será el punto 3 y 4, que sería reestructurar y redistribuir. Reestructurar, ¿qué significa? Significa adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función del cambio de valores. Las relaciones sociales de producción, por ejemplo, vemos que en el socialismo real de la antigua Unión Soviética no cambió el esquema de producción, empleo, consumo. Lo único que cambió fue el estatus de los que tenían el derecho a decidir el reparto de los frutos del crecimiento. Si en una economía capitalista son las empresas, en las antiguas repúblicas socialistas era la burocracia del Partido Comunista las que hacía frente al capital, las que tomaban las decisiones. Redistribuir la tierra. Es importante recuperar tierra al desierto y a la agricultura productiva, para dársela a la agricultura campesina y biológica, respetuosa con los ecosistemas. Y con esto, además, fomentaríamos el éxodo rural. También sería importante redistribuir el trabajo, nuevos empleos asociados a la reducción de la jornada de trabajo. Sería muy importante lo que ya decía Keynes en los años 30, que él hacía una predicción para el nuevo siglo, en el siglo XXI, que él decía que íbamos a trabajar 15 horas. Pues el movimiento decrecentista aboga por esto, por unas jornadas laborales mucho más cortas, en el que el trabajo se distribuya entre todos los trabajadores. Y además también abogan en el movimiento decrecentista por unos empleos verdes, en agricultura ecológica o en energías renovables. También es importante redistribuir los ingresos. Es necesario evolucionar a una renta mínima de inserción, RMI, o a una renta básica ciudadana. Y hay bastantes países que están experimentando a nivel local o provincial o regional para intentar insertar estas rentas básicas. Esto va ligado a una problemática del desempleo, que se está convirtiendo en un desempleo crónico en las economías desarrolladas. Por ejemplo, en el caso de español, que estamos en unas tasas de desempleo de más de un 20% durante más de 7 u 8 años. Entonces, esta renta básica lo que daría es una renta mínima de supervivencia. Hay casos, por ejemplo, en Montreal, en Canadá, en los años 70, en las que se experimentó con esta renta básica y además se vio que era sostenible con el tiempo y además tenía unas ventajas sociales, como podría ser la salud, la menor delincuencia. También aquí se habla de que sería necesario instaurar una renta máxima autorizada, es decir, cuyo objetivo sería fijar límites a la desmesura, o lo que es lo mismo, a la desigualdad. También se está proponiendo que no solo regular un salario mínimo, sino también un salario máximo. Relocalizar es otra R y es volver por la apuesta local. La evidencia de que la mayor parte de las cosas que afectan a las personas se gestionan a nivel microterritorial. Ha generado muchos intentos de revalorizar lo local, las cooperativas de autogestión, las comunidades agrícolas, las asociaciones de ocio, bancos de tiempo, servicios comunes de barrio, tiendas de autoconsumo, comercio justo o bancos de crédito mutuo. Relocalizar es producir localmente productos y servicios que cubran las necesidades locales y se financien con ahorro local. ¿Cómo conseguirlo?
Cuando se consideren los costes sociales y medioambientales del transporte, se relocalizarán muchas actividades. A día de hoy, muchos productos o servicios son bastante baratos debido a que no se tiene en cuenta el impacto ambiental que está llevando todo este transporte. El sector de las energías renovables, además, es importante porque se adapta al principio de la producción y consumo local. Normalmente, ahora mismo la energía se está produciendo internacionalmente, en cambio la energía renovable sería una energía que se produciría a nivel local y se consumiría a nivel local. Otro grupo de medidas para plantear este decrecimiento sería 6, 7 y 8, que serían las últimas, y sería reducir, reutilizar y reciclar. Las necesidades son construcciones culturales e históricas y por eso es fundamental orientar la creación de necesidades del futuro en una buena dirección, basadas en la sobriedad. Reducir, hay que consumir menos y eliminar del mercado cosas inútiles y perjudiciales. Y una primera parte de unos recursos ociosos sería la publicidad. Reducir el transporte y el consumo de energía, así como luchar contra el despilfarro. Por ejemplo, hay un despilfarro actualmente en los países desarrollados de los alimentos. En países como España es de 1/3 de todos los productos que se compran, se desechan sin haberse consumido. Otras R's que serían importantes dentro de este grupo sería rehabilitar, reinventar, ralentizar, restituir, reponer, recomprar, así como renunciar. Todos estos estarían en el ámbito de reutilizar. Hay que luchar contra la cultura de lo pasado de moda y la de la última tecnología y recuperar la reutilización y el reuso de las cosas de segunda mano. Por ejemplo, es evidente que en muchos productos están programados lo que se llama obsolescencia programada, así como la obsolescencia percibida, que es hacer que los consumidores perciban que sus productos que están consumiendo han pasado de moda y tengan que comprar unos nuevos. Y luego, por último punto, el reciclaje. Solo cuando algo es imposible de reutilizar, se tiene que reciclar y de esta forma se aprovecha lo que se pueda de él. A continuación, vamos a pasar a ver un sistema económico alternativo, el siguiente, que es la economía del bien común. La hemos dividido en 5 partes, que es un concepto, la historia, la visión, un decálogo de buenas prácticas y el balance del bien común. Bueno, para comenzar, vamos al concepto de economía del bien común. Es un sistema económico alternativo fundado en la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad ecológica y la empatía. Es una teoría económica que establece una alternativa ética al sistema capitalista. Parte del libro del mismo título escrito por Christian Felber en el año 2010 y sus fundamentos teóricos ya habían sido elaborados en un libro precedente, Nuevos valores para la economía, que era del año 2008. Christian Felber es de Austria y está apoyado también por el movimiento ATTAC. El movimiento ATTAC es un movimiento de economistas a nivel europeo que abogan por la introducción del impuesto sobre las transacciones financieras y que están fomentando sistemas alternativos al capitalismo, como el decrecimiento o la economía del bien común. Uno de los objetivos de la economía del bien común es escapar de la estéril dicotomía, lo que no es capitalismo tiene que ser comunismo, y ofrecer una alternativa sistemática humana. En el apéndice del libro, 70 empresas además apoyan el modelo con su firma, lo cual es una señal de que el modelo no solo es una hermosa idea utópica y teórica, sino que además ha emergido desde la práctica empresarial. Recientemente, unas 250 empresas apoyan el modelo y 70 se han decidido a implementarlo. Vamos a hablar sobre la historia. Diferentes filósofos, historiadores o teólogos han hablado del bien común. Vamos a empezar con el siglo III a.C. Aristóteles ya dijo que una comunidad tiene el deber de procurar el bien equitativo que la beneficia. Tomás de Aquino, en el siglo XVI, dijo: toda ley debía estar encaminada necesariamente hacia el bien común. O Rousseau dijo que la voluntad general, encaminada hacia el bien común, es la base de todo poder político legítimo. Ahora vamos a ver el punto 3, que son las visiones. Hay 3 visiones. Vamos a empezar por la económica. La economía del bien común es una alternativa viva, concreta, realizable para organizaciones y empresas de diferentes tamaños y formas jurídicas. La finalidad de la economía y la valoración del éxito empresarial se definirán mediante los valores orientados hacia el bien común. La política. El movimiento quiere conseguir cambios en el marco legal para una economía del bien común.
La meta del compromiso es una vida mejor para todos los seres vivos y para el planeta, apoyado por un sistema económico orientado al bien común. Y luego, la social, que el movimiento de la economía del bien común es una iniciativa de concienciación para una transformación del sistema, el cual consiste en la actuación común y apreciada de tantas personas como sea posible. El movimiento aporta esperanza y ánimo y busca conexión y fructificación con otras alternativas. Es un proceso abierto y participativo, con una estructura de base y un alcance global. Aquí, por ejemplo, se puede decir que en esto que hablamos del proceso abierto y participativo, es que todas estas reglas se van modificando y se van cambiando según lo van demandando los propios participantes y las propias empresas que se comprometen a realizar esta economía del bien común. Ahora vamos a hablar de un decálogo que forma un poco las reglas de la economía del bien común. Punto 1 sería que en la economía del bien común se lucha por una economía de mercado ética diseñada para aumentar la calidad de vida de todos y no para aumentar la riqueza de unos pocos. Aquí hay que remarcar la palabra que dice, es una economía de mercado. Frente a otros sistemas económicos alternativos, este aboga por una economía de mercado como la actual, pero sin los abusos de la economía capitalista actual. El punto 2 habla de la economía del bien común, ayuda a promover los valores de la dignidad humana, los derechos humanos y la responsabilidad ecológica en la práctica cotidiana de las empresas. El punto 3, la matriz del bien común. Indica hasta qué punto estos valores se ponen en práctica en una empresa. La matriz se está mejorando continuamente en un proceso abierto y democrático. Al final de esta presentación, de este punto, vamos a ver los puntos que determinan una matriz de bien común, que sería como el balance tradicional. Luego, el cuarto punto de este decálogo es el informe sobre el bien común, que es un complemento a la matriz anterior y describe cómo una empresa ha aplicado estos valores universales y examina las áreas que necesitan mejoras. El informe y el balance se auditan externamente y luego se publican. 5. Las empresas del bien común se benefician en el mercado a través de la elección de los consumidores, los socios cooperativos e instituciones de préstamos orientados al bien común. Aquí lo que va a hacer es que con estas reglas que se van a marcar, los consumidores van a elegir aquellas empresas que sean más éticas y más responsables social y medioambientalmente. Punto 6. Con el fin de compensar los costos más altos resultantes de las actividades éticas, sociales y ecológicas, las empresas del bien común se beneficiarán. ¿Cómo? Pues a través de ventajas fiscales, préstamos bancarios, donaciones o contratos públicos. Por ejemplo, aquellas empresas que cumplan con estas reglas del bien común, pues se les facilitará los contratos públicos o tendrán un mayor baremo en estos contratos públicos. Así como, por ejemplo, se beneficiarán de excepciones fiscales. Ahora vamos con el punto 7, que dice que las ganancias de las empresas sirven para fortalecer y estabilizar la empresa y asegurar los ingresos de los propietarios empleados a largo plazo. Sin embargo, los beneficios no deben servir a los intereses de los inversores externos. Esto es algo que está muy claro. Los inversores no tienen por qué descapitalizar las empresas. Punto 8. Las empresas ya no están obligadas a expandirse y crecer. Se abren oportunidades para diseñar negocios para mejorar la calidad de vida y ayudar a salvaguardar el mundo natural. Con esto podemos reducir la actividad económica y la actividad de bastantes materiales. El punto 9 sería la reducción de la desigualdad de ingresos, que es obligatoria para garantizar las mismas oportunidades económicas y políticas. Actualmente, por ejemplo, ya se está dando en las cooperativas que la desigualdad es mucho menor que en las empresas convencionales. Pues esto abogaría por la política que se llevan en las cooperativas actuales, en la que la diferencia entre el salario más grande y el más pequeño pues puede ser una relación, un ratio de un 8:1, 4:1, dependiendo un poco del tamaño de la empresa. Actualmente las empresas convencionales, capitalistas, estamos viendo que, por ejemplo, las mayores pueden tener unas diferencias entre 301 o incluso en algunas empresas financieras 3001, entre el salario más alto y el salario más bajo. Y ya el último punto de este decálogo es que el movimiento de la economía del bien común invita a participar en la recreación de una economía basada en estos valores. Todas estas ideas sobre la creación de un orden económico, ético y sostenible se desarrollan en un proceso abierto y democrático,
y serán votadas por el pueblo y serán consagradas en nuestras constituciones. A continuación vamos a ver la matriz del bien común. En este caso es la matriz del bien común 4.1 del año 2014 y como vemos ha habido diferentes matrices y esta es la definitiva en los últimos años. Vemos la primera fila, que son los valores, como son la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, así como la participación democrática y la transparencia. Y luego, en la columna de la izquierda, vemos los grupos de contacto. A, los proveedores, los financiadores, los empleados, inclusive los propietarios. Vemos luego los clientes, los productos, los servicios y otras empresas, la parte del ámbito social, la región, la soberanía, las generaciones futuras, las personas y naturaleza mundial. Y un último criterio, que serían los criterios negativos. Entonces, este balance, esta matriz, funciona de tal forma que premia con una puntuación aquellas mejores prácticas, tanto ecológicas como sociales. Y también tiene en cuenta todas las líneas de la línea productiva, desde los proveedores hasta los financiadores, hasta los consumidores. Y también incluso se va fuera de lo que es la línea productiva y se va al territorio donde ejerce su actividad económica, es la parte del ámbito social. Y luego, más allá de esta puntuación positiva, existe una puntuación negativa que lo que hace es restar puntuación con aquellas prácticas que con malas prácticas que haya cometido la empresa. Entonces, lo que hace es que da a las empresas o a determinados productos o servicios una puntuación. Entonces, esta puntuación va a estar en el producto. Y entonces, en la etiqueta vamos a tener esta puntuación en una escala del 0 a 100. Entonces, si tiene mayor puntuación, el consumidor va a saber que esta empresa socialmente y medioambientalmente respeta más esos valores. Y si tiene una puntuación más baja, en la etiqueta aparecerá en rojo, es que no lo está haciendo. También, además, con esta clasificación, sobre todo de las empresas, no de los productos, los diferentes organismos públicos favorecerán a estas empresas, como hemos dicho antes, a través de vía fiscal o a través de contratación pública. Entonces, premiarán a aquellas que tengan mayor puntuación. Con la matriz del bien común, terminamos este punto de la economía del bien común y pasamos al tercer punto, que es la economía participativa. Ahora vamos a estudiar el tercer sistema económico alternativo. Después de haber estudiado el decrecimiento y la economía del bien común, pasamos a ver la economía participativa, que también se puede llamar participativismo cuando estamos hablando de la opción política. En este caso solo vamos a hablar de la opción económica. Aquí vemos el esquema de los puntos que vamos a tocar, que son tres. Una introducción, los valores y las instituciones. La introducción. La economía participativa, conocida como PARECON por sus siglas en inglés, es un sistema económico propuesto que usa una toma de decisiones participativa como mecanismo económico en una sociedad dada. Aquí vemos una fotografía del ideólogo de este sistema y a continuación vemos que es Michael Albert. En 1991, Michael Albert, activista y economista estadounidense, publica junto a Robin Hahnel The Political Economy of Participatory Economics, en el que resumía sus ideas sobre economía participativa e incluía un modelo económico del sistema. Desde entonces, ha desarrollado este sistema extendiéndolo a otras facetas del pensamiento, pues a través de la faceta política, del feminismo, de la cultura, etc. En esta animación vemos que dice que el capitalismo ha fracasado, el socialismo de Estado también ha caído, entonces es tiempo para una tercera vía. Ahora vamos a hablar, como segundo punto, de los valores de esta economía participativa. Estos valores son 4: la solidaridad, la equidad, la diversidad y la autogestión. Todos estos frente al individualismo, la desigualdad, la homogeneización y el autoritarismo que promueve el sistema actual capitalista. La autogestión. Pues la autogestión es la toma de decisiones en proporción al grado que esté afectado y todo este valor está frente al autoritarismo, que normalmente en las empresas convencionales hay una jerarquía, en cambio en estas empresas o en este orden económico
la toma de decisiones la tomarían los propios trabajadores. Además, la innovación que aporta este autor es que habla de la toma de decisiones en proporción al grado de que está afectado. Por ejemplo, si se va a contratar a una empresa en el sector, por ejemplo, de marketing, serán los trabajadores de marketing los que seleccionen al propio trabajador, no sea la empresa en general, sino la que se vea afectada por ello. El segundo valor es la solidaridad, la preocupación por el bienestar de los demás frente al individualismo del sistema actual económico imperante. Un tercer valor sería la equidad, que es la recompensa por el esfuerzo o sacrificio personal, frente a la propiedad o poder de negociación que existe actualmente. Aquí lo que habla es que haya una recompensa por igual, lo vamos a ver a continuación. Y luego un cuarto valor es la diversidad, la aceptación de una variedad de estilos de vida, frente a la homogeneización del sistema actual. Para llevarse a cabo este sistema se tiene que llevar a través de unas instituciones. La vamos a ir viendo despacio. La primera institución son los consejos de trabajadores y de consumidores. En estos consejos, ambos, los trabajadores y los consumidores, deciden en conjunto en función de cómo son afectados por las decisiones. La idea es que dejen de ser enemigos y que su relación no pase ya por sacar la máxima tajada que se pueda del otro. Se trata de evitar dos de los problemas del capitalismo. Una, la escasez de bienes para algunos y la sobreproducción. La institución segunda sería la remuneración según el esfuerzo y el sacrificio. Esto es un punto bastante controvertido y vamos a ver que no se remunera en base a las propiedades o al dinero que uno posee, ni a las ganancias que produzca, ni a su poder, ni a su productividad, ni a su talento. La remuneración se produce en base al esfuerzo y al sacrificio, que se establece en base al tiempo trabajado, valor objetivo, y cuán duro, monótono y con poder de decisión y con poco de poder de decisión sea un trabajo. Por lo tanto, aquí se aboga por tener una igualdad de salarios, no por producir o por lo que tú produzcas tenga mayor valor añadido, vas a tener mayor salario, sino en cambio, algunos trabajos en los que sean muy forzosos se van a valorar incluso más que aquellos en los que se requiera mayor formación. Aquí vemos una imagen en la que vemos la igualdad salarial de la que estábamos hablando, en la que están cobrando pues prácticamente por las horas que trabajen, no por lo que produzcan. La institución número 3 serían los complejos laborales equilibrados. ¿Y qué significa esto? Significa desarrollar unos trabajos enriquecedores y como contrapartida también deberán realizar alguna de las tareas menos agradables. Hay que superar la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. No va en contra de la productividad ni de la especialización y además brinda a todos la oportunidad de desarrollar trabajos enriquecedores y estimulantes. Aquí vemos en la siguiente imagen cómo es un reparto de horas en diferentes oficios. Aquí, por ejemplo, pone un ejemplo que sería un poco complicado de imaginar en la sociedad actual, en la que un cirujano, la mayoría de parte de su tiempo lo dedicaría a operar, pero también una pequeña parte la dedicaría a limpiar su material. Entonces, con estos complejos laborales equilibrados, lo que se potencia es que el trabajador se empodere con el trabajo que está haciendo y deje de hacer trabajos monótonos. Y la cuarta institución es la planificación participativa, que es la negociación informada, autogestionada y cooperativa entre trabajadores y consumidores, que servirá para concebir las instituciones deseadas, así como evaluar sus impactos, con la motivación únicamente de satisfacer las necesidades, sin tener grandes beneficios, costes sociales o ambientales. Este punto es uno de los que más se diferencia de lo que se llamaba como economía planificada, en la que había un buró que decidía qué es lo que había que comprar o producir. Aquí no, aquí serían unas reuniones periódicas en las que sería una toma y una negociación autogestionada y cooperativa entre estos trabajadores y consumidores. Aquí vemos un gráfico en el que habla y dice cómo sería un diagrama que dice cómo se toman las decisiones. Dice que hay unos precios, unos productos y se van renegociando una vez que se van tomando las decisiones los consumidores y los trabajadores.
Y con esto finalizamos la videoclase de hoy de las instituciones o sistemas económicos alternativos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.